En esta sesión vamos a desarrollar ya un poco más la parte de procedimientos generales. En realidad tiene que ver con todo el proceso de formalización. También hay que considerar que el curso está pensado no solamente para aquellos mineros que están en vías de formalización, sino también para aquellos que desearían en alguna oportunidad desarrollar pues una minería conforme al procedimiento regular. Entonces también vamos a hablar un poco de eso. En esa línea, entonces, esta sesión tiene por objeto hablar más que todo, primero que nada, de todo este proceso a nivel de evolución normativa, del proceso de formalización. Así también vamos a hablar ya un poco luego de cada uno de los aspectos que implica la formalización como tal, y también vamos a hablar pues un poco de las implicancias ambientales, ¿no? Aunque esto en realidad lo vamos a ver a lo largo de toda la sesión. Es imprescindible pues tomar en consideración que este procedimiento está en constante evolución, ¿ok? Si bien es cierto, tenemos hasta el momento un marco normativo que, bueno, nos fija hasta el 2024, ya habíamos señalado en la sesión anterior que es posible que este proceso de formalización tenga una visión permanente, ¿no? Puede tener sus pros y sus contras, evidentemente, pero es importante considerar que es posible que al próximo año tengamos un nuevo proceso de formalización como tal. No lo sabemos si realmente va a estar contenido con esta lógica o en su defecto pues va a tener otras implicancias. Bien, entonces en esa línea, ¿no? La clase del día de hoy, ¿no? La sesión del día de hoy va a tener por objeto hablar justamente de todo este marco evolutivo y también obviamente, ¿no? De todo lo que va a corresponder al proceso que implica cada una de las fases necesarias para el proceso de formalización como tal, viéndolo desde un lado ya netamente general. Como reitero, quedan dos sesiones más donde sí nos vamos a abocar específicamente ya a la parte del contenido del IGAFON y la fiscalización correspondiente. ¿Ok? Bien. En esa línea, entonces, es importante antes de abordar todo este proceso de los requisitos necesarios para la formalización, es importante saber dónde estamos, cuál ha sido el marco evolutivo o la evolución normativa de este proceso de formalización minera. Y como es de costumbre, pues, ¿no? Vamos a hacer las reflexiones que correspondan. Bien, primero que nada es importante considerar que podríamos señalar ciertamente que el proceso de formalización como tal, tal y como concebimos en la actualidad, vendría a ser el tercer proceso de formalización. Si bien es cierto, podemos señalar que hay una especie de transición que ocurrió en el 2016-17, es cierto que es importante considerar que las reglas de juego para la formalización a partir de 2017 cambian y en esa línea pues estamos hablando quizás de un tercer intento de formalización. Ya señalábamos en la sesión pasada que existe más de 2 décadas en esta lógica. Primero que nada es importante hablar sobre qué se entiende por formalización, ¿no? Eh, Esta es una idea importante porque nos da la noción de que este es un proceso transitorio, ¿no? Entonces, como mencionábamos en un inicio, va a ser muy interesante saber cuál va a ser la textura normativa de la nueva ley de minería artesanal y pequeña escala, la nueva ley MAPE, pero es importante primero reflexionar sobre la idea de formalizar. La idea de formalizar implica, obviamente, pues, un proceso en el cual estamos hablando de personas que se dedican a cierta actividad económica, en este caso, obviamente, la minería artesanal y de pequeña escala, pero que evidentemente, pues, debido a su actividad, la han iniciado sin tener en consideración los requisitos para justamente dar inicio a esa actividad, ¿no? Concretamente, en el caso minero, una autorización que es el punto de partida de todas las actividades que van a desencadenar la actividad minera, es la concesión minera. Y es evidente, pues, que en el caso de la MAPE, muchas de estas actividades se realizan ciertamente sin considerar esa concesión minera. Entonces, la concesión minera es el punto de partida para una serie de requisitos, una serie también de títulos y autorizaciones posteriores que finalmente van a desencadenar en ya, ¿no?, la actividad formal como tal. Entonces, se entiende que el proceso de formalización tiene por objeto, evidentemente, lograr
el titular de la MAPE ciertamente cuente con estos títulos habilitantes, o por lo menos cuente con el permiso del titular del título habilitante para poder realizar la actividad minera. En esa línea, entonces, el proceso de formalización constituye una serie de pasos por los cuales el titular de la MAPE accede a estas autorizaciones, ya sea de manera directa porque el Estado se lo otorga, o a través previamente de un tercero que le da autorización para uso de su título, y posteriormente a ello tiene la autorización correspondiente por parte de la autoridad minera. En eso constituye el proceso de formalización. Claro, pareciese algo sencillo, ¿verdad? Pero quienes están ya inmiscuidos en el tema de la MAPE saben precisamente que dentro del contenido de la formalización se surte una serie de complejidades muy importantes, ¿no? Que vale la pena, como hemos dicho, reflexionar. Una de ellas, por ejemplo, es obviamente el acceso al derecho minero, el acceso al título minero. Muchas actividades de la MAPE se desarrollan sin contar y evidentemente lograrlo, es decir, obtener el permiso del titular minero o en su defecto, lo cual es ya mucho más imposible o posible de desarrollar, tener el título de manera directa, es ciertamente el medio del asunto. Es por eso que estos tres procesos de formalización podría decirse que ha sido ciertamente, pues, ¿no?, una situación que no ha logrado sus objetivos, ¿no? No por ello, evidentemente, pues estamos hablando de tres procesos de formalización. Uno ha venido detrás del otro de manera consecutiva. Si lo queremos ver desde un espectro general, podríamos hablar de que es una sola política de Estado que ha sido diferenciada, sí, porque evidentemente, pues, ¿no?, el marco normativo aplicable ha ido ciertamente flexibilizando algunos requisitos y evidentemente, o fusionando también, y evidentemente con ello ha intentado paliar este proceso como tal. No obstante ello, también es importante considerar que en el fondo, es decir, la estructura tal del proceso de formalización se ha mantenido vigente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el proceso de formalización pues sigue la lógica de un proceso ordinario, solo que se está inmiscuyendo en un proceso extraordinario, entiéndase como periodo de gracia. Pero el sentir, la configuración sigue siendo la misma. Y es ahí donde hablábamos en la sesión pasada, de que ciertamente pues las políticas públicas de Estado deberían, antes de considerar de adecuar la MAPE, como si se tratase de la gran y mediana minería, ver exactamente cómo se desarrolla esta, ¿no? Y en base a ello, justamente adaptar dicha realidad al marco normativo y no necesariamente equipararlo a lo que dispone, pues, la Ley General de Minería, entre otros, ¿ok? Es por eso donde en este extremo podríamos decir que el proceso ha fracasado porque se intenta forzar, obviamente, este proceso, ¿no?, aplicado específicamente a la MAPE, se intenta forzar, obviamente, al procedimiento general, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues teniendo 2 décadas ya de este proceso, es obvio, es evidente que quizás por ahí no va el asunto, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuándo inicia este proceso de formalización? Bueno, el proceso de formalización como tal, tal cual la conocemos a día de la fecha, inicia en el año 2002. Tenemos la ley 27651, es la primera ley de formalización minera, aún está vigente, por cierto, hay disposiciones dentro de su contenido de ámbito ambiental, que mañana lo vamos a ver, que están referidos obviamente a los aspectos necesarios para otorgar un instrumento de gestión ambiental correspondiente, que no necesariamente hace mención al IGAFOP. En prejuicio de ello, es evidente que este primer proceso de formalización era un proceso que justamente coincidió con el proceso de descentralización, pero no se dio de manera directa. ¿Qué quiere decir con esto? El primer proceso de formalización fue obviamente compartido con el gobierno nacional, directamente con el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería, en el marco precisamente de un proceso de descentralización.
Por tanto, ¿no? El proceso de descentralización que vimos ayer de manera muy breve, mencionábamos que recién para el 2009, ¿no?, ya la mayoría de gobiernos regionales tenía competencia sobre la MAPE. Esto que nos puede intuir que ciertamente pues hubieron un proceso de aprendizaje, procesos un tanto suspendidos o detenidos, o directamente pues no acogiéndose a este proceso como tal. Esta situación evidentemente arribó, ¿no?, también coincidió con otro tema importante que era justamente el boom del oro y que arribó obviamente al desplazamiento de poblaciones a el departamento de Madre de Dios. A razón de ello, este primer proceso de formalización, en la cual consistía evidentemente en una equiparación tal cual del proceso ordinario, tal cual, ciertamente pues devino un fracaso, en la medida de que por el lugar donde se desarrollaba la actividad, por los requisitos que se solicitaba para el tema de la minería como tal, obviamente pues no logró justamente su cometido. Y en esa línea se desencadenó toda una problemática ambiental debido obviamente a la minería aurífera en placeres, ¿no? Obviamente en Madre de Dios, justamente en las cuencas de los ríos tan importantes, que justamente llegó a, o conllevó que en aquel entonces, ¿no?, en el régimen del expresidente Humala, ¿no?, se decidieran una serie de disposiciones, concretamente que primero, ¿no?, declararon en interés las acciones relacionadas a la interdicción, y esto es obviamente el decreto legislativo 1100, se aprobaron disposiciones específicas para Madre de Dios como el decreto legislativo 1102, ¿no? Y también evidentemente pues se estableció un proceso de fiscalización ambiental como tal a través del decreto legislativo 1105. En esa línea, todo el 2012 justamente da inicio a un nuevo proceso de formalización. Este va a ser el segundo intento. En este intento en particular se le dio mayor énfasis, evidentemente, a la temática ambiental debido, obviamente, pues, a las implicancias ambientales que estaba aconteciendo en Madre de Dios. Y ahí es donde se crea el primer instrumento de gestión ambiental correctivo, ¿no?, el famoso IGAC, con su mismo nombre, ¿no?, Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. Era interesante que en este caso particular, pues, el diseño del instrumento, el diseño normativo, estuvo a cargo del Ministerio del Ambiente. Y ciertamente, pues, ¿no?, ahí quizás también fue un error, porque si en primer término se estaba equiparando el proceso de formalización al régimen general, de la misma forma, el IGAC se estaba equiparando a la elaboración de un instrumento de gestión ambiental en el marco del SEIA, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. En consecuencia, evidentemente, pues, ¿no?, primero que nada, la elaboración del instrumento evidentemente era engorroso, se tenía que contratar obviamente al consultor ambiental correspondiente y con ello evidentemente pues no había unos elevados costos para poder desarrollar el instrumento como tal. El IGAC, ¿no?, tuvo bastante tiempo que básicamente se avisoraba la parte correctiva, pero como tal, como instrumento como tal, no tenía esa dinamicidad que en realidad todo instrumento de gestión ambiental lo debe poseer, ¿no? En este curso vamos a hablar también un poco de eso, la naturaleza jurídica del instrumento de gestión ambiental. ¿A qué hace referencia con ello? Básicamente un instrumento de gestión ambiental, por su propia lógica, independientemente de si es un instrumento de manera preventiva o correctiva, sigue una lógica que está acompañada con la realidad y por tanto la realidad hace mención a la actividad económica y eso implica que la actividad económica debe prevenir o corregir los impactos conforme evidentemente a la evolución de esa actividad económica. Por tanto, se requiere de un instrumento de gestión ambiental que evidentemente se esté modificando o actualizando de manera correcta. No obstante ello, pues el IGAC durante mucho tiempo se entendió como un instrumento solo para la corrección y ciertamente pues acciones como modificaciones o actualizaciones en un primer intento pues no estaban consideradas, ¿ok? Esta situación ya encaminaba de que por sí el instrumento lamentablemente había nacido en cierta medida muerto porque evidentemente no se podía equiparar
a la serie de acciones que se pueden desarrollar en toda actividad económica, ¿no? Toda actividad económica está diseñada justamente para evolucionar y cambiar en el tiempo, y el instrumento de gestión ambiental debe seguir, ¿no? Tanto prevenir o corregir dicha dinámica. Por tanto, evidentemente, pues las acciones relacionadas a la evaluación del IGAC, ¿no? Contenían esta rigidez normativa que impactaba directamente en la gestión ambiental de la minería artesanal en este segundo intento de formalización. Este segundo intento también tenía un periodo, un plazo como tal para poder desarrollar la formalización como tal, y evidentemente, pues no vencido ese plazo, pues la actividad informal seguía existiendo. Cabe acotar que en este segundo intento, como vuelvo a mencionar, se hacía bastante énfasis en la parte ambiental, tanto desde el lado de la evaluación del impacto ambiental con el IGAC, como desde la parte, evidentemente, de fiscalización y sanción, tanto en la vertiente administrativa, con el decreto legislativo 1105, como también en la vertiente penal, en la medida de que se incorporaron diversos tipos penales justamente para el tema de minería ilegal. Y adicionalmente a ello, pues se incorporaron diversas herramientas necesarias que desencadenaron en los procesos y las acciones de interdicción por parte, evidentemente, de la policía, la fiscalía y demás. Bien, más allá, evidentemente, de que se tuvo una cierta lógica de progresión respecto a las acciones de fiscalización ambiental, lo cierto es que también hay que considerar, como mencionábamos en la sesión pasada, que la alta rotación de los gobiernos regionales, ¿no? Más la corrupción, más la falta de capacidad, a la larga hacían que, evidentemente, pues las DREN, ¿no? De los gobiernos regionales, o las GREN, según sea el caso, no podían desarrollar de manera correcta esta fiscalización, y ciertamente, pues, todavía se generaba esta impunidad, ¿no? A tal punto que en el año 2014, vencido ya aparentemente este segundo intento, se tuvo que realizar una estrategia para el saneamiento del proceso de formalización, donde se dio obviamente una nueva posibilidad para que el titular siguiera o continuase con este proceso de formalización como tal. No obstante ello, seguía la misma lógica, seguía la misma rigidez, ¿no? Del IGAC, ¿no? También obviamente todo régimen general se pedía el certificado de inexistencia de restos arqueológicos y demás, ¿no? Una serie de requisitos que ciertamente pues eran muy acompañables con todo lo que es el procedimiento ordinario. En esa lógica, ¿no? Y evidentemente considerando que este paradigma de rigidez de la parte ambiental más el tema evidentemente de otros accesos no podía seguir, ¿no? Bajo esa lógica, es que a razón del decreto legislativo 1293 se pone en interés el proceso de formalización y se crea un nuevo marco para la formalización, del cual aún seguimos siendo parte. Este es el tercer y último proceso de formalización hasta el momento, en el que crea el famoso registro para la formalización integral de la pequeña minería y minería artesanal, denominado REINFO. Se establecieron disposiciones para el acceso al REINFO, así como también causales para la pérdida del mismo o la permanencia también, y evidentemente pues desencadenaba obviamente las consecuencias jurídicas tanto estando dentro como fuera de este REINFO. Así también, a razón del decreto legislativo 1336, ¿no? Se establecieron también disposiciones necesarias para no solamente el proceso de formalización, sino ya ahora sí tener un nuevo instrumento de gestión ambiental como tal. Y es ahí donde surge el famoso instrumento de gestión ambiental para la formalización denominado IGAFON, ¿no? El IGAFON ciertamente va a tener otra noción, otra dinámica, otra orientación, la cual es que yo discrepo un poco porque evidentemente un instrumento de gestión ambiental, como está concebido, tiene que trascender de la visión correctiva a la preventiva. No obstante ello, el diseño del IGAFON acá estaba particionado, tenía una dinámica distinta. No sé si realmente es la visión correcta, pero evidentemente pues no es la nueva configuración que se tiene, ¿no? Hay una parte correctiva y tanto tiempo después se presenta la parte preventiva. No obstante ello, estamos hablando del mismo instrumento y por tanto estamos haciendo alusión
a que sigue siendo un instrumento de gestión ambiental como tal, a pesar de que, bueno, entre comillas, dentro del plazo de formalización, tiene dos fases como tal. ¿Ok? A razón de ello, también hubieron una serie de disposiciones complementarias para el caso del Reinfo, también hubieron disposiciones complementarias para el tema, evidentemente, del IGAFON, y a ello, ¿no? Porque evidentemente el proceso de formalización inicia también con un periodo que debió haber acabado en realidad en el 2017, pero fue ampliado, ¿no? Hasta la fecha por, bueno, primero que nada, diversas ampliaciones a razón, obviamente, de dos leyes, concretamente la 31007, que lo amplió hasta el 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021,